¿Recuerdan al general Cienfuegos, el que fuera secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Ese al que apenas hace un mes detuvieron en Estados Unidos acusado de narcotráfico? Bueno, pues si en aquella ocasión la noticia de su detención nos pareció sorpresiva, esta vez nos hemos quedado helados. Resulta que en un giro bastante inesperado del caso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que retiraría los cargos penales contra el general Salvador Cienfuegos. Sí, los 4 que enfrentaba por narcotráfico. Esto después de que ambas fiscalías, la de México y la de Estados Unidos, llegaran a un acuerdo para que el general sea juzgado en México, donde la Fiscalía General de la República ya abrió una investigación en su contra. Después del anuncio, el canciller Marcelo Ebrard confirmó la información y dijo que la Fiscalía Mexicana había comenzado su propia investigación después de que se conocieran los motivos del arresto de Cienfuegos. Aunque aclaró que hasta el momento el extitular de la defensa no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra, por lo que regresaría a México en libertad. Creo que es un hecho inaudito, me parece inédito de verdad que un personaje de alto perfil se le retiren los cargos y se le deporte a México para que enfrente un supuesto proceso en su contra. Entonces sí fue algo pues espectacular, vamos a ponerle así, ¿no? Desde que empezó esta audiencia pues teníamos un general acusado de 4 cargos relacionados con narcotráfico. Recordemos que Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Según la DEA, la detención del general fue resultado de una investigación de 10 años llamada Operación Padrino, que revelaba los nexos de Cienfuegos con el cártel de los Beltrán Leiva y con una de sus células, el cártel H2. Supuestamente, Cienfuegos recibía sobornos de esta organización a cambio de su cooperación como jefe del ejército. Por cierto, la Operación Padrino también estaría ligada al juicio del Chapo Guzmán y con el proceso que enfrenta actualmente Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón y quien enfrenta un proceso por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. De acuerdo con Ebrard, al momento de la detención de Cienfuegos, el gobierno mexicano expresó su molestia debido a que no fueron avisados con anticipación de que existía una investigación contra el general, por lo que más tarde tuvo una llamada con el fiscal general de Estados Unidos, a quien le hizo saber su descontento. Fue así como los dos gobiernos llegaron a un acuerdo para desestimar los cargos contra Cienfuegos, argumentando razones de política exterior y que éstas superaban el interés de Estados Unidos de seguir con el proceso contra el acusado. En la audiencia en su contra, que tuvo lugar en la Corte de Nueva York, la jueza Carol B. Amon concedió el desistimiento de los cargos contra Cienfuegos, no sin antes advertir que las acusaciones contra el general eran graves, pero que no tenían razones para dudar del trato que habían hecho las dos naciones. Fue muy interesante leer el argumento, ver el argumento, porque realmente es que ella decía que los cargos eran graves, sin embargo era una orden que venía de arriba, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el mismo fiscal, cuando le expone las cosas, le dice pues que es un acuerdo de colaboración entre México para mantener relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gobierno mexicano condicionó de alguna manera al gobierno de Estados Unidos para que le regresara al general Salvador Cienfuegos. Yo creo que esta, y una lectura muy personal, es que pues obviamente Cienfuegos, no sé qué clase de información tenía, pero me queda claro que hay una protección al ejército, que hay una protección por parte del gobierno mexicano a los mandos del ejército mexicano, ya que pues bueno, vemos que no pasó lo mismo con otra persona que tenía muchísima información, que era Genaro García Luna, que sigue en Estados Unidos, que sigue en la misma corte. ¿Por qué Cienfuegos? Esa es la pregunta. Antes de que se diera a conocer la decisión de la jueza, durante la mañanera, Ebrard dijo que este entendimiento entre los dos países se trataba de un acto de respeto hacia México y hacia las Fuerzas Armadas del país. ¿Y qué dijo el presidente López Obrador? Según él, esto no significa impunidad, sino respeto a la soberanía. Aunque, según datos proporcionados por la periodista Laura Sánchez Ley, en México solo se han impuesto 2 sentencias por delincuencia organizada en 3 sexenios. Así, el general caído en desgracia regresa deportado a México y libre de toda acusación. En un hecho que para muchos es casi inédito, pues hasta ahora se desconoce si existe un caso similar en el que la justicia estadounidense haya aceptado desechar cargos tan graves. Por ahora, aún siguen sin darse a conocer los términos y las condiciones de este acuerdo entre las dos fiscalías. En este tipo de casos de súper alto perfil, más que manejar una sentencia, se manejan intercambios de información. Yo lo veo de esa manera. Yo creo que el gobierno mexicano va a recibir las pruebas por parte del gobierno de Estados Unidos y va a tratar de rascarle
por ahí y ver quiénes más están involucrados. Creo que pudiera ser, digamos, Cienfuegos una parte fundamental para delatar actos indebidos en las Fuerzas Armadas, sí lo creo, o en otros sectores, porque finalmente pues era un funcionario de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, creo que le espera lo mismo que Lozoya. No creo que las cosas cambien, no creo que esté en una prisión, vamos. ¿Ahora qué le espera al general en México? Es difícil decirlo a estas alturas, pero ya algunos han comenzado con las sospechas y especulaciones. Que si quedará libre por presiones de las Fuerzas Armadas, que si esto es un agradecimiento de Trump a AMLO por haberse negado a reconocer el triunfo de Biden, y otros hasta se han adelantado a festejar una posible exoneración del polémico militar. Lo cierto es que está por verse si la justicia mexicana cumplirá e investigará a una de las fichas claves del gobierno de Peña Nieto, quien podría hacer grandes revelaciones sobre lo que sucedió aquel sexenio, y que como ya te contamos en otro video, de por sí nos debe ya varias explicaciones.